Amén. Qué bueno saber de todas las actividades que se están dando. Ya han pasado 2 meses, son 60 días que estamos en cuarentena y la iglesia ya aprendió a caminar y andar en esta nueva fase del mover de Dios. Esto es algo histórico, como ya lo hemos dicho al inicio de toda esta pandemia, de esta cuarentena. Nunca antes pasó esto, es sin precedentes. Pero también vemos que mucha gente se ha vuelto a acercar, se ha vuelto a conectar con la iglesia. Hermanos que estaban de alguna manera desconectados de nosotros por vivir tan lejos, aún en otros continentes, se han conectado y están interactuando entre nosotros. Hermanos que, porque ustedes saben que Lima es súper denso, es gigantesca, pero hermanos que ya residían en otros distritos muy alejados, alejados y ya no podían reunirse por la distancia y las horas, ahora han vuelto a conectarse con la iglesia, y gente que también, hermanos que estuvieron y están, perdón, en el interior del país, ya están conectados también con nosotros. Es que hay algo nuevo que Dios está haciendo, y esto no va a quedar una vez que pase esta cuarentena y la pandemia. Vamos a seguir transmitiendo a través de online, y los que ya se han agregado, también gente nueva que se ha agregado, siéntase en casa, por favor, los anfitriones y mi persona, todo el staff, todo el equipo, el liderazgo, cada uno de los que son familia de Nuevo Amanecer, le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno. Siéntase parte de la casa. Nosotros venimos teniendo un espacio que era los domingos en la noche, al cual le llamamos Mar Adentro, hace muchos años en realidad, y ha sido un tiempo esperado por la iglesia. Le hemos movido a los jueves, dado que estamos en tiempo de cambios. Así que estamos separando este tiempo para profundizar en la palabra de Dios. Y esta noche quiero tocar con ustedes 4 matices de fe. 4 matices de fe. ¿Sí? Por algunas décadas atrás, primero hubo un derramamiento del Espíritu Santo por el siglo XIX, 1900, y la llenura del Espíritu Santo tocó muchísimas vidas y se levantó el movimiento carismático y pentecostal. Luego también ha habido un despertar de Dios en cuanto a la enseñanza, ganar gente para Cristo, sí. Y en estas últimas 2 décadas, Dios levantó gente para enseñar fe, maestros de la fe, y aprendimos de la importancia de la versatilidad de la fe, cómo opera la fe, cómo tomar de Dios por fe, y eso bendijo mucho el cuerpo de Cristo, porque aprendimos que Dios no nos quiere en una actitud de derrota o eterno sufrimiento. La vida cristiana tiene momentos de dolor, tiene momentos duros, pero no es el deseo de Dios que vivamos siempre en sufrimiento. Por lo contrario, Dios es un Dios bueno y que nos lleva siempre en victoria. Y aprendimos acerca de la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios, que la fe es un estilo de vida, amén, y que la palabra de Dios edifica nuestra fe. Aprendimos a no caminar por los sentimientos, sino y ni por vista, sino por lo que la palabra de Dios dice. Pero en ese deseo, en ese énfasis de poder recalcar la importancia de la fe, en ese ah, enfoque que tuvimos, ¿sí? Esa efervescencia, ¿sí? de enfatizar la fe, nos olvidamos de que la fe es una respuesta a la gracia de Dios, que la fe es una respuesta al amor de Dios, y algunos cambiamos la fe más como un acto, ya casi como la nueva ley, ¿no? Es decir, que gente que sintió que su fe no calificaba, gente que sintió que su fe no estaba a la altura y que no estaban recibiendo de Dios, ellos se sintieron descalificados y sigilosamente se comenzaron a apartar, ¿sí? De la comunión de los santos. Pero gracias a Dios que la iglesia puede tener más luz, la iglesia puede aprender, la iglesia puede madurar. Y luego, en estos últimos años ya, Dios ha traído un desatar de la gracia de Dios. Ha traído luz acerca de este aspecto central del carácter de Dios, de su gracia manifestada para con nosotros. Dios es un Dios de gracia. Y la gracia ofrece lo de Dios, y la fe toma lo que Dios ofrece. Así que queremos ahora, en base a esta revelación de la gracia y la fe, queremos hallar un medio allí, un balance, y aprender en esta noche cómo desatar nuestra fe conociendo la gracia de Dios. Lo digo porque
hay algo interesante, que Dios se va a mover en nuestra vida de acuerdo a nuestra fe. Lo que observamos en las Escrituras no es un Dios exigente de la fe. No es un Dios que te obliga a tener una gran fe. Es un Dios que está dispuesto a trabajar a nuestro favor, a operar a nuestro favor. Y todo lo que Dios necesita de nosotros es fe. Puede que esa fe sea pequeña, puede que esa fe sea una fe muy grande, pero cualquiera sea tu fe, la fe en la cual tú te encuentras es la fe en la cual Dios te va a encontrar. Amén. Mar adentro es un tiempo de estudio, así que vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a varios versículos, 4 matices de fe. Y el primer matiz de fe que vamos a ver en esta noche es fe osada. La fe es osada. Y vamos a Marcos capítulo 7, verso 24 al 30. ¿Qué les parece? Vamos a ver Marcos capítulo 7, verso 24 al 30. Voy a leer y ustedes pueden leerlo también en la pantalla, ¿sí? Para que puedan, si lo estás viendo en tu televisor con más comodidad, en buena hora, ¿por qué no también en tu teléfono celular? Pero dice así esta primer matiz de fe. Capítulo 7, verso 24. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera a su hija, de su hija el demonio. Note el verso 27, porque usted está leyendo conmigo. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Wow! La mujer está postrada, desesperada. Su hija está endemoniada. Y esta mujer, que es sirofenicia, como usted notará, ¿sí? Esta mujer griega, pues no estaba o no era parte del pacto de Dios con Israel. Amén. Estaba fuera del pacto de Dios con Israel. Es decir, no era por esa razón una persona que podía merecer, ¿sí?, algún acto de misericordia de Dios. Y Jesús le responde esto en el verso 27. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Wow, esto sonó como un no. Ahora, yo creo que Jesús intuía las respuestas que esta mujer iba a tener. Jesús estaba siendo presionado por los judíos religiosos, legalistas, y ellos estaban fijándose más por el pie de la letra, ¿sí?, por la letra en sí mismo, que el espíritu de la ley. Amén. Entonces ellos estaban vigilando. ¿Por qué, Señor, sanas el sábado? No puedes sanar el sábado porque el sábado es el día de descanso. Ellos estaban más preocupados por lo literal que por el conocer el corazón de Dios. Esta mujer, no siendo judía, captó la misericordia de Dios, captó la compasión de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de una aparente negativa bíblica, ¿me entiendes? A pesar de una aparente negativa que Jesús mismo le hace saber a ella, le dice esta mujer lo siguiente. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Yo llamo a esta fe osada. Estaba pensando en la respuesta de esta mujer al mismo Señor Jesús. ¿Qué hubieras respondido tú si el mismo Señor te dice algo como tenía lógica teológica? Lógica teológica. Sí, pero esto no es para los perrillos, esto es para los hijos, los que tienen pacto. ¿No? ¿Qué hubiéramos respondido? Quizás yo hubiera dicho, oh Dios, sí, es verdad, la Biblia dice esto. Sí, pero
Más allá de la letra está el espíritu de la letra, está el corazón de Dios. Y esta mujer pudo percibir el corazón de Jesús. Amén. Pudo percibir su compasión, pudo percibir su misericordia, pudo percibir su amor. Y le dijo lo siguiente, respondiendo ella, le dijo, sí, Señor, pero aún, dice, aún los perrillos que están debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Y qué respondió Jesús? Entonces Jesús le dice, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Por esta palabra, aleluya. Esta mujer, amén, decidió desatar su fe en Jesús. Y esa fe en la misericordia de Dios, en su compasión, la posicionó, al igual que los hijos, al igual que el pueblo del pacto, en una posición de recibir con el Señor. Yo me imagino una sonrisa del Señor diciendo, ja, por lo que tú has dicho, no por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y dice, cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en cama. Hay momentos donde aparentemente, cuando tú necesitas algo de Dios, vas a encontrar un no, amén, aún de Dios mismo. Pero sabes que Dios es bueno, amén, y su misericordia es para siempre. Sí, la palabra de Dios está allí, amén. La palabra de Dios es fundamental, pero la palabra de Dios tiene que probarse por el espíritu de la palabra. Amén. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Entendemos que muchas veces Jesús dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Este es un puente de revelación de una relación de Dios con Israel condicional en base a la ley a una relación con su pueblo por medio de Jesús en base a la fe en Jesús. Amén. Así que si tú estás pasando una situación y aparentemente no entiendes o piensas que es una negativa de Dios, pero es de acuerdo al carácter de Dios, de acuerdo a su fidelidad, yo te animo a que seas osado, te animo a que seas osada y le creas a Dios. Amén. Otro matiz de fe que queremos ver, ¿sí?, está en el libro de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 25 al 34. Y a este matiz le voy a llamar fe esforzada y enfocada. Fe esforzada y enfocada. Marcos capítulo 5, verso 25. Y es el famoso pasaje, ¿no?, de la mujer del flujo de sangre. La historia nos relata que esta mujer había padecido de muchos médicos, ¿no?, y estaba buscando su sanidad. Vamos a leer. Dice el verso 25. ¿Qué les parece? Vamos todos juntos. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba, ¿qué?, peor. Había gastado todo lo que tenía y había sufrido de muchos médicos. No, wow. Mira, una de las cosas que ha venido pasando con esto del COVID-19, porque fue el año pasado, el 19, que inició todo esto, ¿sabes? La Organización Mundial de la Salud dictó un protocolo de atención a la gente. Hoy día, hace más de 2 semanas, casi 3 semanas en realidad, se descubrió que muchísima gente no estaba muriendo por un problema netamente pulmonar. Es decir, se ha descubierto que este virus no es realmente un virus que ataca las vías respiratorias, es más un virus vascular, ¿sí?, que ataca la sangre, que ataca los tejidos y forma coágulos. Y el pulmón comienza a sufrir por ello. Entonces, esto se descubrió recién cuando médicos en Italia, ¿no?, ellos al examinar
los cuerpos de las personas en sus autopsias encontraron esto que acabo de mencionar. De ahí cambió los tratamientos y hoy día se han abierto muy buenas esperanzas. Es decir, la verdad, la mortandad que originó esta COVID, amén, residía en menos del 80% de los contagiados. Como bien sabemos, muchísima gente simplemente no siente casi nada de esta enfermedad, de síntomas. Pocos son los que necesitan hospitalización. Pocos en relación a la gran cantidad de infectados, porque no todos los infectados son afectados. Y de los que necesitan hospitalización, hay otros que se ponen graves y pasan a la necesidad de ventilación, sea oxígeno, y luego si es muy grave, ventilación donde es bastante riesgoso, ¿no? Ahora, si la gente se tratara en el estado donde siente los síntomas de falta de respiración ¿no? o fiebre, ya comienza a tratarse para desinflamar y para hacer la sangre mucho más ligera, se evitaría en gran cantidad de casos que la gente se agrave. Eso se está descubriendo hoy día y es algo que ya se está diciendo, se está haciendo saber. Pero ¿cuánta gente ha padecido de médicos que no supieron? Y ahora quiero honrar a los médicos, estoy hablando de aquellos que no tuvieron el diagnóstico adecuado porque el hombre no lo conoce todo, esto es algo nuevo y gracias a Dios los tratamientos van a ir mejorando y creemos que eso va a ser más certero. Ya hay otras formas de cura que se están encontrando, ¿sí? Cura no es lo mismo que vacuna, ¿sí? Y la idea es simplemente esto, que esto no se agrave. Si se consigue que la gente no se agrave, simplemente pase la primera etapa de contagio, pues todo el terror que hay pasaría y todo volvería casi a la normalidad. ¿Me entiendes? Pero esto es algo que se está descubriendo ahora, que se está poniendo en acción ahora, los nuevos protocolos. Y la gente tiene que saber, tiene que enterarse de esto. Pero ¿cuánta gente ha sufrido de médicos? Sí, aún por el mejor deseo que tienen, porque la ciencia va aprendiendo siempre, va descubriendo. Ahora, ¿te imaginas lo que esta mujer sufrió en este tiempo? Amén. Lo que ella padeció. Y no solamente de muchos médicos, por muy buenos intencionados, muy bien intencionados que son. Gastó todo su dinero y antes dice le iba peor. Sigamos con el pasaje. Estamos en Marcos capítulo 5, ¿sí? Y en el verso 25 dice, pero una mujer, vamos a leer el verso 26, y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Ahora, no es que solamente oyó de Jesús en un segundo y fue corriendo. Seguramente escuchó uno y otro testimonio de lo que Jesús estaba haciendo y cómo las multitudes lo seguían y él tocaba a los enfermos y hacía sanidades y milagros, echaba fuera a los demonios. Ella dijo, wow, Jesús, de que me han hablado tanto, amén, está aquí. Entonces ella decidió ir donde Jesús. Dice, por detrás de la multitud y tocó su manto. Este es solamente un resumen de lo que sucedió. Vamos a ver cómo fueron realmente los hechos. Verso 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tocare solamente su manto, seré sana o salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose de la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Amén. ¿Quién tocó mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hay un verso que no llegué a leer, está en el verso 24, usted puede leerlo con tranquilidad. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Es decir, esta mujer tuvo que ir entre la multitud
arrastrarse entre los empujones de la multitud y mientras se iba desangrando, ¿me entiendes? Mientras pasaba todo ese dolor, ella fue esforzada, no se detuvo. Hay momentos en nuestra fe que tenemos que esforzarnos, que van a haber obstáculos, quizás no obstáculos de aparentes teologías, ¿me entiendes? No, que Dios ya no sana hoy. No que Dios sana solamente a la gente de gran fe. No que Dios sana solamente a sus escogidos. Puede que no tengas algunas teologías que te impidan, pero hay momentos donde tú vas a tener que esforzarte en tu fe. Es decir, tú puedes decir y enfocarte, ok, yo voy a hacer algo. Esta mujer enfocó su fe y actuó. No esperes que las cosas sucedan. Hay momentos en que tú tienes que creer, amén, posicionar tu fe, enfocar tu fe y en base a esa fe tienes que actuar. Y nada te debe detener. Fe es actuar en lo que tú crees. Amén. Fe es actuar en lo que tú crees. Si tú has creído por algo, la Biblia dice, conforme a tu fe te será hecho. Ella dijo, yo solo tengo que tocar el manto de Jesús. Es decir, ni siquiera Jesús tuvo que decir algo. Ella robó, amén, entre comillas, ¿no? Ella robó de la gracia de Dios, del poder de Dios, ¿sí? No esperó que Jesús se acercara a ella. Ella fue donde Jesús. ¿Me entiendes? Hay momentos donde no vas a sentir que Él se acerca a ti. Hay momentos donde vas a sentir que tú te tienes que acercar a Él. ¿Me entiendes? Son diferentes cuadros, son diferentes momentos, son diferentes matices de fe. Hay momentos en que tienes que esforzarte y no importa los obstáculos, tú vas a recibir de Dios de acuerdo a tu fe, pero tienes que esforzarte. Y esta mujer, vaya que se esforzó, y cuando tocó el manto de Jesús, el poder de Dios vino a su favor. Amén. Enfoca tu fe, defínela, clarifíquela, y de acuerdo a tu fe te será hecho en el nombre de Jesús. Amén. Todo el mundo le tocaba, pero no todos tocaron a Jesús con fe. Esa fue la gran diferencia, tocar a Jesús con fe. Puedes estar entre una gran multitud, pueden ver a Jesús, pueden tocar a Jesús, pero no todos lo tocan con fe. Mientras estás escuchando esta palabra, mientras estás escuchando esto que Dios trae, hay muchos que están escuchando, recibiendo por fe. Habrá otros que quizás simplemente escuchen para aprender, pero otros tomarán el milagro que necesitan para su vida. Vamos al siguiente y tercer cuadro o matiz de fe. El tercer matiz que quiero ver esta noche es la fe grande. La fe grande. En las propias palabras de Jesús, amén, Jesús definió esta fe como una fe muy grande. Y este pasaje, este hecho, lo encontramos en Mateo 8, capítulo 8, versos 5 al 13. ¿Qué les parece? Sí, estamos hablando de la fe del centurión. Qué interesante es que en el anterior, el primero caso que citamos era una mujer no judía. Sí, ahora volvemos al caso de otro hombre, en este caso un centurión, que era no judío. Estamos en Mateo capítulo 8, sí, versos 5. Dice este relato. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Noten en todos los casos momentos de desesperación, ¿verdad? Momentos donde no tienes otra opción. A veces esperamos simplemente tocar piso para recién buscar la respuesta en Dios. Este centurión, alguien de mucha autoridad, dice, vino a Jesús rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Otra vez, otro caso de gente poseída por malos espíritus, ¿sí? Que estaban endemoniados. Esa es la palabra. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¡Wow! Yo iré y le sanaré. Y el centurión le dice, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo se sanará. No soy digno que entres bajo mi techo, solo di la palabra
y mi siervo se sanará, porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán de muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Amén. Y luego en el verso 13 Jesús dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Amén. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús se movió de acuerdo a la fe del centurión. Señor, wow, tú quieres ir. Pero Señor, yo sé que solo basta que tú digas la palabra. Y si tú dices la palabra, mi siervo se sanará. Porque yo sé lo que es tener autoridad. El centurión reconoció en Jesús la autoridad. Él sabía ante quién se encontraba y le dijo, Señor, ni siquiera es necesario que tú vayas, sino, amén. Este es el caso, otra vez un caso de fe remota, ¿no? De sanidad remota, perdón, donde Jesús simplemente, remotamente, sana a esta persona, amén, como el caso de la mujer sirofenicia. Sí, como tú creíste, ya te ha sido hecho, dice la palabra de Dios. Amén. Sí, esta mujer del flujo de sangre dijo, yo tengo que ir y acercarme. Ahora alguien puede decir, bueno, me gusta la fe del centurión, pero no podemos juzgar la fe de otras personas. Cada uno debe actuar de acuerdo a su fe. No había manera en que esta mujer se posicionara delante de Jesús y hablara con él. Ella se movió de acuerdo a su fe y Jesús operó de acuerdo a la fe de esta mujer. Amén. Él le dijo, conforme, aquí al centurión le dice, conforme a tu fe te será hecho. Lo que te estoy diciendo es que tú, hermano, tú puedes definir dónde está tu fe. Amén. ¿Cómo es que crees en lo profundo de tu corazón que Dios va a obrar en tu vida? Esto no es una receta, no es paso A, paso B. Mira, tú tienes que decirle al Señor, di la palabra y va a ocurrir. O tienes que acercarte a Dios arrastrándote y de esa manera. No, no es el método, es tu fe. Es que tú puedas creer y confiar de corazón y de aquello que tú creas de corazón. Amén, Dios se va a mover. Y lo importante es que tú seas genuino en tu fe. Amén, no alguien que imite, ¿sí? Como un método, no es un método, es algo genuino y real que tiene que operarse desde el corazón. Y esto nos lleva al último cuadro, el último matiz es fe honesta. Fe honesta. Amén. Marcos capítulo 9, verso 21 en nuestras Biblias. Marcos capítulo, 29, ¿verdad? No, 9, no hay 29. Marcos 9, verso 21, perdón. Y vamos todos a este pasaje para en esta noche redondear los 4 matices de fe. Dice así. Estamos frente al caso de un padre y su hijo otra vez con opresión demoníaca y este hombre está desesperado. Wow, qué interesante, ¿no? La cantidad de opresiones espirituales que hay. Estamos en una batalla espiritual, hermanos. No dejemos de tomar la autoridad. No dejemos de creerle a Dios. Sí, y dice así, Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, qué increíble, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea, aquí tenemos un hombre que no tenía una clara definición y un claro entendimiento de la capacidad de Jesús para sanar, al límite de casi la ofensa, ¿no? Bueno, no sé si puedes hacer algo, ¿me entiendes? Amén. Ah, estamos en el verso, sí, 21, 22, sí,
Dice así, y Jesús preguntando al Padre, ¿cuánto tiempo hace que esto le sucede? Fíjese, y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, porque si crees, todo le es posible a aquel que cree. O sea, no es si yo puedo, es si tú puedes creer, ¿no? Entonces Jesús coloca el escenario en el lugar correcto. Yo sí puedo. El tema es si tú puedes creer. La fe es real. La demanda es clara. Dios puede, Dios desea, pero tenemos que tener fe. Amén. Y este hombre le dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Cómo es esto? Creo, ayuda mi incredulidad. Yo le llamo a esto fe honesta. Dios quiere que seas auténtico en tu fe, no que tengas una fe artificial, una fe de imitación, ¿me entiendes? Una fe externa, sino Dios quiere una fe genuina. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿me entiendes? De acuerdo a tu fe te será hecho. Dios quiere que seas genuino y honesto con tu fe. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, no creo lo suficiente. Y era evidente, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Verso 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con fuerza, con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Amén. Pero este muchacho había sido liberado. Amén. Jesús respondió a la fe de este hombre. Señor, creo, pero mi fe es débil. Y Jesús no le dijo, mira, ¿sabes qué? Tu fe todavía es muy pequeña, anda al seminario 1 o 2 años, después regresas a ver si tu fe crece. No, no es así. Dios se va a mover de acuerdo a tu fe. La fe es algo que crece, pero crece cuando comenzamos a actuar en fe. La fe viene por oír la palabra. Esta gente oyó, y mientras más oyes de Dios y de Jesús y mejor conoces a Jesús, tu fe es más maciza, tu fe crece, pero de acuerdo a tu fe Dios se va a mover contigo. Amén. Lo importante es, para cerrar, es define tu fe. Y una vez que has definido tu fe, ¿sí? Que sepas que le crees a Dios de corazón, actúes. Algunas veces tú vas a tener que esforzarte y vencer obstáculos, otras veces simplemente vas a decir, Señor, solo necesito que tú, oh Dios, hagas algo. Dios, y tú das la palabra, una promesa, que sé yo, tu palabra dice, amén, y cada uno recibirá de Dios de acuerdo a su fe. La fe es algo personal. La fe no es algo que es prestada. Podemos pararnos en la fe de otros en algún momento de nuestra vida, pero Dios quiere que nuestra fe sea personal. Ahora te digo a ti que nos estás escuchando por la primera o segunda vez. Si aún no le has entregado tu vida a Jesús, amén, yo te puedo ayudar a que hagas una oración sencilla. ¿Sí? Y tú todo lo que tienes que decirle al Señor es, Señor, quiero que tú vengas a mi vida, quiero que me perdones. Yo quiero decirte que ya Jesús pagó por ti en la cruz para darte perdón y vida eterna. Él vino a darnos salvación. Y todo lo que tienes que hacer es creerle al Señor. Iglesia, ha llegado el tiempo de echar a andar nuestra fe. Activemos nuestra fe, echemos a andar nuestra fe. Y a ti que te vengo diciendo, mientras mis hermanos oran por ti, yo quiero llevarte en un tiempo de oración para que tú le digas a Jesús, yo quiero conocerte. Y conforme a tu fe, te será hecho. ¿Oramos? Diga conmigo, Señor Jesús, ¿dónde te encuentras? Di, Señor Jesús, en estos tiempos te doy gracias porque has usado estos medios para acercarme a ti. Y yo creo que tú eres capaz de perdonarme y salvarme. Sálvame, Señor.
Cambia mi vida. Perdona todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú tocas la vida de mis hermanos. Oro por todos aquellos que han escuchado este mensaje, para que, Señor, ellos no se limiten en cuanto a su fe, para que, oh Dios, podamos orar y creerte a Dios y echar a andar nuestra fe. En el nombre de Jesús, Señor, oro para que las personas que están siendo las que están enfermas en este momento reciban sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tu poder sanador entre en sus cuerpos, todo síntoma en el nombre de Jesús desaparezca, toda fiebre se va ahora mismo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, yo creo en el nombre de Jesús que tu poder sanador entra a sus cuerpos, aleluya, en su sangre, en sus pulmones, en su sistema respiratorio, ahora mismo en todo su sistema cardiovascular, en el nombre de Jesús, recibe sanidad, recibe ahora mismo, recibe sanidad, sé sano en el nombre de Jesús. Oro por familias recibiendo sanidad, oro por personas recibiendo sanidad, ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo creo que este domingo tenemos una visita muy especial. Va a estar con nosotros a alguien que aprecio mucho y que es una bendición para todo el continente, no solamente de América, sino también en Europa. Dios lo está usando de manera increíble con el liderazgo, con el pastorado. Sí, es el pastor Robert, que va a estar con nosotros este domingo, pastor de Camino y Vida, a las 11 de la mañana. Es una sorpresa, así que conéctense. ¿Podemos ir a la alabanza? Sí, sí, entonces ya saben, ahí está el anuncio. Pastor Robert estará con nosotros en NAN. Amén. Qué interesante, lo estamos invitando de manera online. Que Dios lo bendiga. Vamos a alabar al Señor. Igual vuelvo con un pequeño anuncio. Que Dios lo bendiga.